Bueno, pues vamos a continuar ahora. Ahora es una parte ya presencial aquí del seminario, digo, del taller y coloquio. Y pues tengo el gusto de presentar a Jonathan. Ahorita Jonathan está haciendo un postdoc con Oscar y he tenido el gusto de trabajar junto con él en algunos problemitas de análisis geométrico. Y pues Jonathan, todo tuyo, Jonathan. Bien. Bueno, pues primero agradecer a Oscar, que pues el día de hoy es el homenajeado. Ha sido pues un gusto conocerlo y pues, también tener la oportunidad de trabajar con él. Eh, pues una cosa que creo que muchos llegamos a escuchar, o al menos yo lo he escuchado varias veces, es que pues además de verle la habilidad matemática, se le resalta también su calidez humana, ¿no? Es algo que pues siempre se le agradece. Y pues felicidades y que mucho éxito siempre, ¿no? Bueno, con respecto a la plática, la idea es contarles un resultado que salió de alguna manera transversal a algunas cosas que hemos estado trabajando. Eh, la idea es, en cierto sentido, estudiar problemas de curvatura prescrita en variedades, en cierto sentido, interesantes. Ya iré clarificando a qué me refiero. Y la noción de curvatura que nos interesa es una que esté relacionada con algún operador conforme, algún operador diferencial que sea conforme. Entonces, el primero que conocemos es el laplaciano, al menos en dimensión 2 en superficies. Después pasamos por el laplaciano conforme en variedades riemannianas y luego pasamos a un operador que se llama el operador de Panay. Estos operadores empiezan a volverse muy complicados de construir de manera explícita, pidiendo un orden en términos de operador diferencial, un orden superior, porque pues bueno, el laplaciano es de orden 2, el operador de Panay es de orden 4, y los siguientes pues en términos teóricos se conoce la existencia, pero pues ya el cálculo se complica. Entonces, un ambiente donde esto se vuelve muy interesante es en variedades de Einstein y los solitones de Ricci son una generalización muy natural de esto, ¿no? Entonces, la idea es contarles eso. Entonces, muy de manera breve, un poco de notación. Estaré manejando principalmente variedades riemannianas de dimensión mayor a 2, pero también me interesan las superficies. De hecho, pues para motivar esta clase de problemas, pues ahí estaré utilizando el espacio de las funciones de infinito, la curvatura de Ricci, la curvatura escalar y el laplaciano. El laplaciano, pues en general, superficie o variedad de dimensión mayor a 2. Entonces, la primera motivación es, estamos en una superficie con una métrica riemanniana y tenemos asociada una cantidad de la curvatura gaussiana. Si nosotros hacemos una, una deformación conforme, es decir, multiplicamos por alguna función positiva, obtenemos una nueva métrica riemanniana. Entonces, de las cosas que nos interesan es qué propiedades se le pueden pedir a esa nueva variedad riemanniana. Entonces, una natural es entender cómo se ve la curvatura gaussiana y eso está determinado por esa ecuación diferencial. O sea, tengo la curvatura gaussiana de la métrica conforme, aparece el laplaciano, es una ecuación diferencial de orden 2, y aparece la curvatura gaussiana de la métrica inicial. Entonces, yo puedo prescribir, por ejemplo, esta función y tratar de resolver esa ecuación. Entonces, algo que llega a interesar en esta clase de problemas es prescribirla, pero pidiendo que sea constante, ¿no? Entonces, a eso, pues, en términos generales, cuando yo tengo algún operador diferencial y que pues hay digamos, una regla de transformación adecuada, de lo que se trata es de un problema de curvatura prescrita. En este caso,
es el problema de la curvatura gaussiana prescrita. Y cuando pido que esto sea una función, pues el problema no está totalmente resuelto, pero sí cuando yo pido que sea constante. Entonces, esos son los tres casos principales. Va a depender de la característica de Euler de la superficie. Lo que hay que tener ahí en mente es el teorema de Gauss-Bonnet, que me relaciona de manera directa la curvatura gaussiana total con una condición topológica que es la característica de Euler. Entonces, en cualquiera de estos tres escenarios, característica de Euler 0, positiva o negativa, pidiendo que esta función sea constante y del mismo signo que la característica, se puede resolver. Hay varias formas de resolver. Entonces, uno puede pensar exactamente el mismo problema, pero ahora en variedad riemanniana. O sea, es decir, pues pido que la dimensión sea mayor o igual que 3. Entonces, viendo cómo se relaciona la curvatura escalar, en este caso, de una métrica y su deformación conforme, atienden a esa regla. Una ecuación que se le conoce como la ecuación de Yamabe, bastante estudiada, y bueno, de lo que trata particularmente el problema de Yamabe es lo mismo, pedir que la curvatura escalar sea constante. Entonces, si la variedad es cerrada, que de hecho es el escenario que voy a tratar hoy, se conoce la solución, no se sabe un resultado general o digamos completo de la unicidad, pero la existencia de soluciones se tiene. Entonces, el problema de Yamabe, pues de lo que trata es, tengo una variedad riemanniana inicial y quiero encontrar una métrica conforme que tenga curvatura escalar constante. Entonces, bueno, pues otra vez, si yo analizo esta ecuación, aparece el laplaciano, entonces es una ecuación diferencial de orden 2, solamente que aparece con alguna potencia. Entonces, en cierto sentido, es una ecuación que trata de encontrar los valores propios de un operador. Entonces, básicamente el operador, pues es esta parte de aquí. Uy, tengo la impresión. Ya, listo. Es este operador. Entonces estoy de alguna manera resolviendo, encontrando los valores propios no lineales de ese operador. Ya las constantes, de hecho, bueno, les adelanto, todos los rojos son constantes dimensionales. Tienen su sentido. Aquí pues se nota la necesidad de restringir la dimensión. Y es la constante, es el exponente crítico de Sobolev de algunos encajes que permiten resolver la ecuación. Entonces, algunas propiedades que tienen estos operadores es que satisfacen algunas reglas. Aquí, bueno, defino ese operador que básicamente le dije que es el laplaciano conforme, satisface que si yo lo comparo con respecto a su deformación conforme, se tiene esa identidad. De cierta forma, lo que uno dice es que se tiene una invarianza conforme. Ahí hay que notar que, de un momento, bueno, sí, la F es el factor conforme, y siempre aparece esa potencia. Se puede elegir otra potencia, en algunos casos se elige una deformación de este tipo, un poco por razones de la expresión en cómo se ve la ecuación, es que uno elige más bien esta deformación conforme. Entonces, estas dos identidades son en cierto sentido pues equivalentes, o sea, salvo multiplicar por alguna potencia del factor conforme, yo entiendo cómo funciona ese operador, ¿no? Entonces, hay una cosa todavía más importante que se satisface integrando y se obtiene una condición topológica. Es decir, pues bueno, si yo tomo
permítame devolverme un momento. Si yo tomo esta identidad y yo integro en ambos lados, como estoy en una superficie cerrada, entonces pues el Laplaciano es igual a 0, y lo único que a mí me queda es justamente esta parte de la deformación conforme. Pero esta parte es la forma de volumen de la métrica conforme. Entonces, lo único que me queda es esto, ¿no? Y por el teorema de Gauss-Bonnet, esto me da una condición topológica. O sea, lo que me dice es, cuando tú integras, obtienes una especie de invarianza conforme, pero además está capturado por una condición topológica. Entonces, lo interesante, aunque también un poco desafortunado, es que si yo lo quiero ver esto en variedades, no tengo algo topológico, salvo en el caso de dimensión 4. O al menos conocido no lo tengo, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno de los hechos es que si yo estoy en la misma clase conforme y yo calculo esa integral, la curvatura gaussiana total, esa cantidad es invariante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sí puedo hacer en una variedad de dimensión más alta? Pues uno toma este conjunto, solamente es un conjunto para normalizar, y me fijo en este funcional, en realidad, depende de las funciones que yo tomo en este conjunto, y sí tiene esa invarianza conforme. Es decir, que si yo tomo un representante diferente en la clase conforme y calculo esa cantidad, eso permanece invariante. Entonces, ese es el análogo. Lo desafortunado es que no tengo una condición topológica que se rescate, solamente sé que es invariante. No hay ahí un teorema de Gauss-Bonnet, aunque sí en dimensión 4. Dimensión 4 tengo este teorema. Bueno, el teorema de Gauss-Bonnet se conoce en cualquier dimensión, solamente que una expresión cerrada tratable no se tiene más que en dimensión 4, ¿no? Entonces, lo que nos dice es algo muy similar al caso de dimensión 2, que si yo integro curvatura, lo que aquí me da es topología. De hecho, un poco lo que significa geometrizar es tratar de encontrar una manera de identificar qué espacio topológico es el que yo estoy estudiando a través de propiedades geométricas, ¿no? Entonces, una forma de geometrizar es esta, la de deformar de manera conforme. Entonces, bueno, tengo esa cantidad, y una cosa importante, bueno, este es el tensor de Baire. Bueno, tensor. Ese sí satisface una regla de invarianza conforme. Entonces, pues, si esta cantidad me da ya solamente algo topológico, lo que significa es que esta parte también es invariante bajo el cambio conforme, ¿no? Entonces, lo mismo si yo cambio un representante y tomo la integral de esta cantidad más un laplaciano, porque pues estoy en una variedad cerrada, entonces el laplaciano tiene integral igual a 0, ¿no? Por el teorema de Stokes. Entonces esa sí es invariante, ¿no? Y me conduce entonces a una cantidad muy particular, que se le llama la Q-curvatura. Y es de manera burda eso, pero pues está motivado por cómo se porta cómo se portan estas cantidades cuando alguna deformación conforme. Y tiene asociado un operador diferencial de orden 4, que es esta expresión, simplemente. Entonces, lo que queremos es ver cuál es el problema de curvatura correspondiente para ahora este operador. Entonces, el adelanto es justamente que va a ser tratar de
deformar de manera de que uno obtenga Q curvatura constante. Y pues la motivación viene de que ese operador satisface una regla de invariancia conforme muy similar. O sea, siempre aparece, si lo notaron en los anteriores, siempre aparece el factor conforme a alguna potencia. Y satisface esta muy importante identidad, que es realmente el análogo, me adelanté un poco, es el análogo a el caso de las superficies, ¿no? Es básicamente la misma ecuación, ¿no? Entonces, ahora lo que yo quiero es prescribir esta y resolver, o sea, encontrar una función que me satisfaga esa ecuación, ¿no? Entonces, el problema de Q curvatura se empieza a transformar en eso, en encontrar métricas conformes de Q curvatura constante. O sea, hay un escenario ya muy directo en el que se tiene, y es cuando yo tengo una variedad de Einstein de dimensión 4, bueno, eso de hecho, bueno, sí, en dimensión 4, que eso es muy importante. Este es el caso para dimensión 4. La Q curvatura se define en dimensiones más altas, pero si yo tomo un operador de un orden superior, no es esa la Q curvatura. O sea, en el sentido de que la identidad que yo quiero que se cumpla, no la cumple lo que de hecho en un momento voy a definir, ¿no? Pero lo que sí es que esas tienen Q curvatura constante. Y bueno, y satisfacen que ese operador, el operador de Panay, se ve de esa manera, digamos, clara, ¿no? Entonces, a uno le interesa encontrar esas deformaciones. Entonces, nuevamente, el escenario Einstein es el que motiva. En el caso del problema de Yamave es exactamente lo mismo. Una variedad de Einstein tiene curvatura escalar constante, entonces, digamos, representa una solución muy inmediata al problema de Yamave. Y de hecho, en ese escenario hay unicidad. Entonces, el siguiente caso es analizar los solitones de Ricci. Bueno, eso ya lo mencioné, ese es el problema de curvatura que en este caso nos interesa, ¿no? Entonces, ahora definimos una nueva cantidad. Tomar simplemente esa integral, ya vimos que es una cantidad que tiene una invarianza conforme. Y tenemos algunos resultados que son o sea, realmente hay pocos resultados, pero son resultados sumamente útiles. Entonces, lo que nos dice es que si yo tengo esa cantidad, permítame llamarle la Q curvatura total, si yo tengo Q curvatura no negativa y también el invariante de Yamave de la clase conforme no negativo, entonces el kernel del operador de Panay está formado únicamente por constantes. Ya le voy a dar un sentido a eso. Si la constante de Yamave es no positiva, entonces se tiene que la Q curvatura total está acotada por 8pi al cuadrado. Ahí ese aparece de manera muy natural porque por ciertas razones aparece la constante de Yamave de la esfera en dimensión 4 y esa es la constante de Yamave, ¿no? Y si yo pido que se cumplan de manera simultánea, que tenga invariante de Yamave no positivo y Q curvatura total igual a 8pi al cuadrado, entonces necesariamente la variedad es conformemente plana. Y con respecto a la resolución del problema de Q curvatura, el resultado más fuerte es de Yaldi y Malchiodi, que nos dice que si el kernel solo está formado por constantes y la Q curvatura total no es algún múltiplo de 8pi al cuadrado, entonces existe una métrica conforme de Q curvatura constante. Entonces, bueno, pues el escenario son los solitones, una generalización muy natural de las variedades de Einstein, y son métricas riemannianas que satisfacen una ecuación diferencial.
Para los que conozcan más sobre estas variedades, estoy dando como la definición que aplica para el caso de variedades cerradas, porque en realidad pues, yo puedo sustituir esta parte por la derivada del I de un campo vectorial, bueno, de la métrica a lo largo de un campo vectorial. Y esta ecuación corresponde cuando yo pido que este sea el gradiente de alguna función, ¿no? Básicamente. Entonces, tiene algunos nombres, dependiendo el signo de la constante que aparece. Cuando es positiva, digo que es de contracción. Cuando es igual a 0, digo que es estable. Y cuando es negativa, digo que es expansivo o de expansión. Y eso, los nombres solamente vienen porque aparecen en el flujo de Ricci, y cuando yo me muevo a lo largo de un solitón de contracción, geométricamente lo que pasa con la variedad es que se contrae, y con los nombres correspondientes, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, algunas propiedades interesantes. La primera, pues digamos, la que motiva su estudio, es que aparecen como soluciones autosimilares al flujo de Ricci. Ya de hecho en la plática del profesor Luis Alías, él nos habló de las soluciones autosimilares, solitones. La esencia geométrica es la misma. O sea, son variedades en las que el flujo de alguna manera no cambia, ¿no? Solamente como lo veía él, o más bien en correspondencia con el flujo de Ricci, son variedades en las que el flujo solamente actúa por difeomorfismos y por rescalamientos. Eso es lo que sucede, ¿no? También en el caso, y hago énfasis en que estoy en variedades cerradas, cuando son estables o expansivos, necesariamente tienen que ser métricas de Einstein. Cuando tienen curvatura escalar constante, necesariamente son métricas de Einstein. O sea, ustedes saben que si son Einstein, no necesariamente tienen curvatura escalar constante. En este caso, sí sucede, ¿no? Perdón, ese tiene curvatura escalar constante, pero si tiene curvatura escalar constante, no necesariamente es Einstein. Aquí sí, es lo que sucede. Y cuando yo tengo la máxima simetría posible, cuando se ve como el cociente de dos grupos de Lie, también son métricas de Einstein. Y dos propiedades un poco más con respecto a su geometría, es que todos los que no son Einstein, que a veces le llamaré no Einstein o no trivial, necesariamente tienen curvatura escalar positiva, y si tienen estructura Keller, necesariamente tienen primera clase de Chern positiva. Esta condición implica que tienen curvatura de Ricci positiva. No se sabe si no le pides que sea Keller, necesariamente tiene curvatura de Ricci positiva. Se cree que sí, pero no se sabe, ¿no? Entonces, el escenario que nos interesa es cuando no es Einstein. Eso se resume en que tengan que ser solitones de contracción, y que entonces es resolver o tratar de resolver esta ecuación, ¿no? Esas son las métricas que nos interesan. Entonces, antes de decirles, pues, ejemplos, porque eso es lo que a uno le interesaría, hay una cosa que uno ya puede decir con esta información, y es que si tú le pides una condición a la integral de la curvatura escalar al cuadrado, entonces puedes resolver el problema de la curvatura. No estás pidiendo que sea, o sea, aquí no necesariamente es Keller, ¿no? Ese también se vuelve importante. Entonces, la prueba así muy rápida es que tenga curvatura total no negativa es equivalente a esta condición. Y el hecho de que tenga curvatura escalar positiva, eso, déjenme ponerlo por aquí arriba, eso lo que implica es que el invariante de Yamave de la clase conforme es estrictamente positivo. Entonces yo utilizo el resultado de Gursky, nos dice que entonces el kernel solamente está formado por constantes, y por el criterio de Yardley y Malchiodi,
el problema de la Q-curvatura se puede resolver, ¿no? O sea, lo que pedía era que la Q-curvatura total fuera no negativa y que el kernel estuviera solamente formado por constantes. Entonces, el resultado es muy, muy inmediato. Entonces, ejemplos, ¿qué es lo que a uno le interesaría? Hay muchos ejemplos, pero explícitos solamente hay uno, y es con el que voy a empezar, y solo voy a mencionar dos ejemplos. Este se le conoce como el solitón de Koizō-Kao. Es un solitón de contracción que tiene estructura Keller y que está definido en esta variedad. Entonces, una cosa que ayuda mucho para estudiarlo es que tiene una acción de un grupo. La acción es por homogeneidad 1. Eso lo que significa es que el espacio de órbitas, es decir, yo tomo, a este le ponemos M, yo tomo el cociente, ¿cómo se borraba? Así. Tomo el cociente de M por el grupo, y esto es isomorfo a ese intervalo. Eso es, en resumen, en ese caso, lo que significa homogeneidad 1, y se puede describir utilizando algunos resultados clásicos de la teoría de homogeneidad 1, un poco de su topología. Tengo un abierto denso definido ahí en ese espacio, y las órbitas principales son justamente esferas, y las órbitas singulares son justamente, bueno, esferas de dimensión 3, y acá tengo esferas de dimensión 2, ¿no? La construcción ni la de Kao ni la de Koizō utilizan esto, si más o menos lo piensan, lo que uno termina usando es justamente la fibración de Hopf, ¿no? Pero las construcciones de ellos fueron totalmente diferentes, ¿no? Porque no permite tratar las ecuaciones, entender el laplaciano, se requiere una aproximación diferente. Y el segundo ejemplo es de Wang y Su, que pues en una variedad similar también muestran la existencia de un solitón con una simetría diferente, y esta es de homogeneidad 2. Que eso también se vuelve más complicado. La diferencia es que este no es explícito. ¿Cómo se escribe explícito? Entonces, bueno, le ponemos. Lo que sí se puede resolver es que en el solitón de Koizō-Kao, con todo lo que les acabo de decir, se puede resolver el problema de la cocurvatura, porque la condición esta se cumple. La manera en cómo se puede construir utilizando la fibración de Hopf permite hacer ese cálculo y entonces probar que se cumple esa cota, y automáticamente se puede resolver. Pero hay un resultado un poquito más general, de hecho, que se puede decir. Utiliza solamente que la primera clase de Chern es positiva, y en esencia, y nos dice que si yo pido que sea Keller, entonces el problema de la cocurvatura se puede resolver. Entonces, el solitón de Wang-Su también tiene una métrica conforme de cocurvatura constante. Entonces, una pregunta es, esa no se sabe, ¿existen solitones no triviales que no sean Keller? Eso no se sabe, definitivamente no. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer ahora pensando en dimensiones más altas? Se puede tener una cantidad análoga a la curvatura, pero ya no con ese operador,
el operador de Panex, ese ya no es el que se usa, ¿no? Entonces ahí se pueden calcular algunas cosas no, de manera no tan complicada. La Q-curvatura se define, la van a encontrar en la literatura con diferentes presentaciones. Esta creo que es la más clara. Considero dos funciones, sigma 1, sigma 2, que solamente dependen de los valores propios de este tensor. Entonces, si lo empiezan a pensar, pues en realidad un solitón de Ricci solamente depende del tensor de Ricci para definir su métrica. Va a aparecer la función, por supuesto, pero ya la curvatura escalar la tengo. Entonces, hacer cálculos con ellos se vuelve tortuoso, pero se puede hacer. Entonces, la Q-curvatura para dimensiones más altas se define de esa forma. Si uno quiere entender una perspectiva geométrica de ella, realmente no se tiene. O sea, no es muy claro qué es lo que significa. El caso, si yo pongo la dimensión igual a 4, es como el anterior. O sea, en eso se reduce. Entonces, se pueden calcular, aunque se pueden calcular para cualquier solitón, pues como el caso que interesa son los de contracción, se obtiene una expresión muy tratable, son constantes dimensionales únicamente. Aquí, perdón, aquí debería de ser gamma. Y aparece aquí una condición de alguna forma en términos de cómo se porta la función que determina el solitón. Aquí solo para recordar, un solitón depende, pues bueno, está definido en una variedad, es una métrica junto con una función y que me satisfacen la ecuación del solitón. Eso se puede calcular. Se puede calcular la integral, de manera todavía más explícita, y entonces, pues al menos, sin ya abordar como tal un problema de la Q-curvatura, pues sí decir cuándo tiene Q-curvatura total no negativa. Aquí tal vez, o sea, hacer énfasis en que esta implique Q-curvatura constante en n mayor o igual que 4, esta no, porque no es la Q-curvatura asociada. En resumen, tendría que ver el operador conforme asociado, ver la Q-curvatura asociada, pero ya si van a la literatura, eso es extremadamente difícil siquiera de definirlo, ¿no? Pero una cosa muy interesante es que cuando yo tengo una dimensión suficientemente alta, esa integral siempre es positiva. Y cuando estoy en esas dimensiones, pues requiero imponer una condición. Entonces aquí, una cosa muy interesante es que, le voy a poner así, este es en me parece que es en el 2013, creo que es en el 2013, prueba que la condición esta implica la desigualdad de Hitchin-Torp, ¿no? Entonces, no se sabe tampoco si un solitón de Ricci, en este caso tiene que ser Keller, necesariamente satisface la desigualdad de Hitchington. Eso no se sabe. En este caso, ya con la aproximación que uno hace, uno puede probarse explícitamente que sí lo satisface la variedad en la que se construye el solitón de Koizōkawa. Digo, la variedad ya se conocía también que satisface esa desigualdad, pero ahí se puede. Entonces,
¿Para qué queremos esto? Además de pues haber de alguna manera resuelto un caso muy claro del problema de la curvatura, de poder hacer algunos cálculos en dimensiones más altas, pues una de las situaciones es estudiar ecuaciones diferenciales y, bueno, sus soluciones y ver si hay soluciones que cambian de signo. O sea, cuando yo tenía la ecuación de Yamave, que busco soluciones a esta ecuación, que le voy a poner aquí constante. Ya se sabe que tiene solución. Se sabe, de hecho ese fue parte de mi trabajo doctoral. Uy, lo cerré. Se sabe que la solución es única. Y ya se sabe también que admite soluciones que cambian de signo. Esto es un resultado bastante general de Mónica Clapp y Juan Carlos aquí presente, si mal no recuerdo, es del 2017. Entonces, pues uno quiere estudiar ahora el problema, pues bueno, para la curvatura con el operador de Panay y además estudiar el problema de la partición óptima, que de lo que trata es, pues ahora no solamente encontrar soluciones que cambian de signo, soluciones nodales, sino además prescribir la cantidad de veces que va a cambiar de signo, ¿no? Esa es como la motivación principal. Pues bueno, ya les contaremos, ya estamos concluyendo. Les contaremos en su momento cómo se trata el problema. Entonces, bueno, eso es todo. Pero si tiene alguna pregunta. ¿Preguntas para Jonathan? ¿Por qué se llama exponente? ¿Tiene alguna cuenta? Sí, es justo con el flujo de Ricci. O sea, en el flujo de Ricci son soluciones de alguna manera estacionarias. Eso es como en resumen. Si el nombre viene de eso, como los solitones que definieron para el flujo de la curvatura media, satisfacen una condición equivalente o análoga, ¿no? ¿Esta curvatura tiene alguna interpretación científica? Según tiene algún signo como el de comportamiento. Hasta donde sé, no. Digamos que la interpretación geométrica más clara que se tiene es en dimensión 4, porque aparece de manera muy natural en el teorema de Gauss-Bonnet-Chern. Pero fuera de ahí no, y ahí debo confesar, no tengo muy claro si ya cuando lo resuelves, el problema de la cocurvatura, puedes decir de qué signo es la cocurvatura constante. Eso no lo tengo muy claro. En el caso de Yamave sí lo dices. Si tú empiezas con una métrica de curvatura escalar positiva, negativa o cero, los casos que correspondan, obtienes una métrica de curvatura escalar constante del mismo signo. Aquí no lo tengo muy claro. ¿Más preguntas? Yo tengo una súper inocente, o sea, como que aquí fue suficiente controlar la norma L2 de la curvatura escalar, ¿no? ¿Se puede hacer algo así con otras P's, o hay alguna consecuencia? Realmente no se sabe, la condición es un poquito críptica, en cierto sentido.
O sea, el resultado de Lima realmente lo que pretendía era encontrar una condición bajo la cual se cumpliera la desigualdad de Kitchen-Dorff. Y pues aparece inmediato esa cantidad. Pero sería al menos bueno poderla relacionar con otra desigualdad, tal vez con alguna otra norma LP, pero que te salga también alguna condición topológica. Debería de salir algo topológico. Sí. Y pues, si les interesa, ese problema, cuando entiendo, está muy, muy vigente, tratar de demostrar que todos los solitones satisfacen la condición de Kitchen-Dorff, porque lo satisfacen las variedades de Amsterdam, pero no, ahí sí fue como un poco de suerte que salieran. De hecho, tienes que controlar no solo la norma de la función, sino tienes que controlar la norma de la Laplaciano y la Laplaciano, y vas subiendo potencias, cada vez necesitas controlar más derivadas. Ok. Pero eso es lo que quería comentar. Cosas en una derivada para Está técnico. Sí. Sí, si uno quiere, pues ya cambiar el operador y tratar de ver los de orden superior, y pues sonaría que uno tiene que controlar una norma. Ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta rápida para Jonathan? ¿No? Si no, pues le agradecemos otra vez.